compromiso de compartir más con Él, conocerlo más, indagar más en Él, etc. Primera diapositiva. ¿Por qué es indispensable el haber nacido de nuevo para ser miembro de una iglesia local? Vamos a ver el pacto bautista y todo eso es introductorio. ¿Por qué es indispensable el haber nacido de nuevo para ser miembro de una iglesia local? Hermano Francisco. Ah, sí, está entrando un poquito de feedback. Correcto. Si quieres, me puedes dar vuelta al... Tíralo para... Exacto. Sí, sí. Sí, sí, no, para otro lado. Ahí está bien. Dejémoslo ahí, sí. Gracias, hermano. ¿Ibas a decir algo, Andrés? Primero para Francisco, entonces, recapitulando, vos decís que... ¿Lo puedes repetir? Tenemos que tener un pensamiento cristocéntrico. Ok, tenemos que... Ajá, debemos ser cristocéntricos y solo el que ha nacido de nuevo va a ser cristocéntrico. Andrés. Sí, porque el Señor nos pide hacer iglesia, y hacer iglesia es caminar en la verdad, y la única manera de caminar en la verdad es teniendo la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y reconocer a Cristo como nuestro único Salvador, que es el fundamento de la palabra. Amén. Dios, entonces, nos establece la iglesia. Dios quiere que seamos una iglesia, y para ser iglesia debemos tener el Espíritu de Dios para poder caminar en la verdad, discernir la verdad y andar en la verdad. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien quiere acotar algo más? Hermano David. Creo que también hablamos de la comunión, la que tenemos nosotros, la que somos llamados santos, la de Cristo Jesús. La misma palabra dice, no puede haber comunión entre la oscuridad y la luz. Entonces, si nosotros creyéramos que cualquier persona es iglesia, como hacen otras religiones que dice Dios nos ama a todos, nos acepta a todos, entonces teníamos una comunión con la oscuridad, porque es la comunión de la iglesia. Pues no, el Señor nos aparta, somos su pueblo apartado, claro, este Cristo está apartado de la maldad y no tiene comunión con él. ¿Verdad? Anhelamos y dejamos el evangelio para que se convierta en la comunidad, pero no podemos tener una comunión con ellos. Como santos, ya que no sería nada. Sí, adelante, hermano. Sí, nosotros no somos miembros de una iglesia local y creo que hemos visto los que venimos de otros tipos de denominaciones, lo que se presta para el desorden. Correcto. Hay mucho desorden en las iglesias pentecostales, lo vemos en la católica romana. Y nosotros nos identificamos como cuando uno se va saliendo de un club, por ejemplo. A usted le gusta el golf, le gusta el tenis. Se pide generalmente una membresía en ese lugar. Perdona la comparación de la pregunta. No, está bien. Pero en ese lugar le piden a unos requisitos. Me acuerdo yo hace unos años, ya esas cosas. Yo me hice socio de un club allá por Moravia y me pusieron el nombre mío durante un mes. No se llama la lista de este nombre, alguien lo conoce, si es un bicho, no lo vamos a recibir. Si alguien tiene una referencia de ahí, estuve un mes. Como hacemos nosotros, estamos en el escrutinio del hermano Andrés y los hermanos, estamos en la membresía. Entonces, el signo, por ejemplo, para ser socio del círculo era que usted fuera una buena persona, que fuera distinguido, que tuviera una posición económica y social. Bueno, nuestro signo debe ser así, ¿no? Amén. Porque la iglesia de Cristo está formada, ¿verdad? Amén. Y tenemos que escribirlas si somos o no somos. Ahora, alguien podría preguntar algo, ¿y quién soy yo para escribir la Biblia? Pero no, nosotros sabemos por la Biblia quién es el de los libros. Hay fruto. Amén. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, todo buen árbol va a dar buen fruto. Todo árbol malo va a dar mal fruto. Hay también una cuestión de malinterpretación en cuanto a algunos textos bíblicos, pero sobre todo y lo digo por experiencia.
porque yo lo malinterpretaba mal. Mateo 13:38 no está ahí, pero lo pueden anotar. Es sobre la parábola del trigo y la cizaña. Cuando los apóstoles le dicen a Jesús, explícanos. Y aquí está el texto clave. Jesús explica y dice, el campo es el mundo. Usted sabe que va a haber la siega, ¿verdad? Y hay trigo y cizaña, ¿verdad? Y Jesús explica, el campo es el mundo. El problema en la iglesia contemporánea es que ellos comprenden mal esto y han pensado que el campo es la iglesia, porque dicen, es que en la iglesia siempre va a haber cizaña y trigo. Solo hasta que Cristo venga y Cristo va a separar el trigo y la cizaña. Un momento, el campo no es la iglesia. El texto bíblico dice, Mateo 13:38, que el campo es el mundo, no la iglesia. El campo es el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? La iglesia. Y los hijos del reino, la iglesia. Y la cizaña, los hijos del maligno. Entonces, si nosotros somos la buena semilla y somos la Iglesia Bautista Reformada de Grecia, bueno, debemos seguir siendo trigo. Y como dicen bien ustedes, el hermano Olger le puso ahí la cerecita en el pastel, debemos ver entonces y ser cuidadosos de no admitir en la membresía la cizaña. ¿Por qué? Porque este no es el campo de la cizaña. El campo de la cizaña es el mundo. Vaya para el mundo. ¿Te gusta el mundo? Sigue en el mundo. Ya viniste acá, gloria a Dios, ya escuchaste de Jesús, ya no tienes excusa. ¿Quieres seguir a Jesús? Ven con nosotros. ¿No quieres seguir a Jesús? Ve al mundo, allá donde perteneces, vaya, sé feliz allá. ¿Verdad? Pero en la membresía debe entrar trigo. Por eso, tal vez alguien se pregunta, pero ¿por qué tanto tiempo para que me den membresía? Porque debemos conocerte. Y a veces sí, iglesia, fallamos en que no somos proactivos y vamos y conocemos a esa persona, ¿verdad? Y todos debemos involucrarnos en eso, no solamente los pastores deben entrevistar a la persona, saber cómo ha sido esa conversión, y mayormente los pastores, ¿verdad?, deben guiar a la iglesia, pero la decisión es corporativa, todos debemos conocer y estar seguros y tener paz en que vamos a admitir a un nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo nos da esa paz, debemos orar y todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro que entre la cizaña? Hay distorsión de la verdad, puede traer herejías. El enemigo está entrando, va a haber división, va a haber división. ¿Somos exentos? No. ¿Va a haber divisiones? Sí. ¿Las ha habido? Sí. ¿Podrían haberlas en un futuro? Sí. Pero hay que hacer todo lo posible para evitar eso. Ahora bien, alguien quiere ser miembro. Sigue la siguiente pregunta. ¿Por qué es indispensable entonces haberse bautizado bajo inmersión en el nombre de cada una de las personas de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O sea, para ser miembro de la iglesia, tiene que hacer ¿qué? Bautizarse si no se ha bautizado. Entonces tenemos dos tipos de personas. La persona que dice, yo vengo de otra iglesia, a mí me bautizaron por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ya no comulgo con esa doctrina y veo que la doctrina que ustedes tienen es más concisa, es más se me fue la palabra, es conforme a las Santas Escrituras, tiene más constancia, ¿verdad? Es más consistente, es la más consistente, la más coherente, no hay contradicciones. Somos la más consistente, la más coherente, por lo tanto la que tratamos de que sea más ordenada. Entonces la persona viene ya bautizada. Está la otra persona que Dios salva, nacido de nuevo, y es muy probablemente que viene bautizada va con aspersión cuando tenía 3 meses y ni le dijeron ni le preguntaron nada, ¿verdad? Y luego va y sacan las canciones. A mí me bautizaron cuando tenía 3 meses, hicieron fiesta y piñata y a mí me invitaron, ¿verdad? Entonces,
esa persona, ese bautismo, no cuenta. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Igual, hermanos, indagar, pregunten al hermano Andrés cómo estuvo ese bautismo, qué pasó, cómo fue. Y hay un tercer caso. Está el tercer caso donde la persona fue bautizada por inmersión bajo el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no había nacido de nuevo. Dios luego la salva. Esa persona, si ha nacido de nuevo, va a decir, yo quiero ser bautizada otra vez porque ahora sí entiendo, ahora sí sé lo que voy a ir a hacer, ahora sí voy a dar gloria a Dios por eso, ahora eso va a ser realmente un medio de gracia. Como fue el caso de mi esposa, ¿verdad? Mi esposa fue así. Entonces, es indispensable. El bautismo en el tiempo bíblico era una forma de iniciación donde usted abiertamente expresaba que estaba identificado con cierto movimiento, ya sea religioso, político o institucional. Era una forma de entrar a una membresía. Yo soy miembro de eso. Yo soy X o Y. Entonces, el cristianismo, Dios instituye esto como también una forma, una ordenanza que establece que somos hijos del pacto. Pregunta, que eso lo vamos a ver en el catecismo. ¿Deberíamos nosotros bautizar, nosotros, los miembros, los cristianos, a nuestros hijos pequeños? Porque nosotros estamos dentro del pacto, por lo tanto, ellos también, como lo hizo la nación de Israel con la circuncisión. Siglos. Sí. Sí. Y les dejo la pregunta ahí. Oren por mí porque cuando entremos a ese tema con el catecismo, quiero traerles unas bellezas ahí. No les voy a decir nada más, no ser spoiler. Sí. Porque, y le va a encantar, hermano Olger, porque son argumentos históricos de gente paido bautista. Que, bueno, ya el hermano Francisco sabe. De gente paido bautista que dice, no jueguen con la historia. Ellos no usan la historia para defender el paido bautismo y son paido bautistas. Es bellísimo. Porque es importante que el creyente esté de acuerdo ahora con lo que creemos, con la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Ahora, alguien puede venir, yo soy salvo, yo me bauticé, todo bien, quiero ser miembro de ustedes. Pero esta persona piensa por ahora que la salvación se pierde. Es cristiana, ha nacido nuevo. Yo creo que hay hermanos que han nacido nuevo, pentecostales, dispensacionalistas, arminianos, son nuestros hermanos, son salvos. Y con amor debemos acercarnos a ellos y tenemos la oportunidad de expresar en qué creemos. Pero si alguien viene así y sigue creyendo que la salvación se pierde, ¿deberíamos recibirlo como miembro? Andrés lo dijo antes. Va a haber división. Porque nosotros pensamos esto, usted piensa otra cosa. Por lo tanto, va a haber un yugo desigual. No se puede. ¿Qué hago entonces? Porque yo veo que ustedes son una iglesia muy bonita, ordenada y me gusta eso. Aquí está la confesión de fe. Le regalamos una. Esta confesión de fe es una teología sistemática muy compacta, bellísima, en donde usted va a ver fulanito de tal, donde tenemos 32 doctrinas y usted puede ver y leer y buscar en la palabra de Dios que estas 32 doctrinas son legítimas. Creemos tal y como están aquí narradas, una descripción de lo que estas doctrinas son, y en esto creemos. Los que estamos miembros de acá creemos esto. Creemos esto. Si alguien le pregunta a alguno de ustedes, ¿y usted qué cree de la Biblia? Nosotros deberíamos agarrar esto y decir, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla de fe suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe, obediencia y salvadores. Y aquí tenemos que responder a lo que creemos. ¿Y qué piensa del libre albedrío? Se va al capítulo 9 y etcétera.
Entonces, eso hace que nosotros tengamos una ortodoxia y una ortopraxis sana. La ortodoxia, la doctrina y en la práctica ortopraxis sana. ¿Por qué? Porque estamos en la misma página, creemos lo mismo y constantemente nos estamos recordando lo mismo. Y si el pastor o uno de los pastores de repente dijo algo que no es conforme a la sana doctrina, ustedes están entrenados y capacitados para acercarse al pastor y con amor decirle, hermano, creo que ese texto bíblico que usaste tiene esta intención, por ahí yo creo que lo interpretaste mal. Y eso ha pasado y probablemente va a seguir pasando, porque somos humanos y ese es el amor y el cuidado que ustedes deben tener hacia los pastores. Pero eso hace que seamos una iglesia sana. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Uno de los principales puntos, de hecho, es el día del Señor. Nosotros vemos el día del Señor con mucho celo. Es uno de los mandamientos que está en el Decálogo. Y el día del Señor usted lo encuentra en la doctrina, en el capítulo, por decirlo así, 22, de la doctrina cristiana y del día de reposo. ¿Por qué? Porque si alguien es miembro y no entiende esto y está acostumbrado a irse a la playa el domingo, este domingo no voy porque hay partido, hoy es la final, hoy es el clásico. Pastor, ¿por qué no hace el culto a las 5? Hoy es que hoy el clásico es a las 12. Hágalo a las 5 y yo hago parrilla, ahí viene a comer aquí. ¿Verdad? No es así. Hay razones justificadas para faltar. Estoy enfermo, hoy hermana Yanina y Alberto no están. En este momento están enterrando a su papá, al papá Yanina, lamentablemente. Por supuesto, no vamos a, hey, ¿por qué no vino? No, ¿verdad? Hay enfermedades, el parto, hay muchas cosas que son justificadas. Entonces, pues, por esa razón, si alguien entra a la membresía y no entiende estas cosas, vamos a tener que entonces trabajar los pastores en eso y es un trabajo que se puede evitar. Que es mejor con tiempo irlo trabajando antes. Entra a la membresía, sí, ya comprendes esto, lo abrazas, sí, ven. No lo abrazas, bueno, mi hermano, sabemos que eres hermano nuestro, te amamos, nos vamos a ver en el cielo, pero por ahora mejor búscate una iglesia que crea lo que usted cree, ¿verdad? Y así vivimos en paz. Dios te bendiga, hermano. Esto de la membresía no es que quieran exterminar nuestras vidas. Al principio no lo entendía. Y uno como viene en un mundo y está acostumbrado al final, Ajá. uno dice, no, yo no quiero que atiendan mi vida. Van a meter en lo que no les importa, pero es que no se trata de eso. Si usted no la debe, no la tenga. Yo soy un hijo de Dios, ¿qué importa que me destruyan mi vida? ¿Vale? Ajá. Si yo no me voy a avergonzar de mi fruto, porque yo una doble vida, entonces yo me someto a la membresía con valentía. Esa es la tranquilidad que deja. Por eso la primera pregunta que hiciste, tenemos que ser una fruta nueva. Amén. Para no sentirnos anticipados, y además para ver frutos de santidad. Para ver frutos de santidad. Porque uno normalmente en otras congregaciones, yo me acuerdo que por ejemplo, en la Pentecostal lo que pedimos era el teléfono, el nombre y la dirección, y ya eran miembros. Desorden. Desorden. No importa, le mando para la comunidad, hay que hacer después de la congregación. También es una cosa de la conciencia de uno. Entonces es bonito, a mí me gusta porque es una forma en que uno se mantenga también alerta y santo, porque está siendo escudriñado y estudiado por los hermanos. Y uno estará al propósito de la resurrección. Amén. Así es. Y es que, hermano, o sea, a nivel de empresa, si usted va a buscar trabajo y tiene la hoja de delincuencia manchada, y es un trabajo de administración donde usted tiene que lidiar con dineros, tal vez es distribuidor, ¿verdad? Como el hermano, y se tiene que lidiar con producto y te hacen pagos, qué sé yo. ¿Usted contrataría a alguien así? Es su empresa, es su dinero, se le costó mucho. Y lo va a poner en manos de alguien que no, por su fruto los conoceréis. Bien, ¿iba a decir algo, hermano? Yo pienso que es muy hermoso, por supuesto que uno se cuestiona y más bien dice lo que se cree que son dioses, pero no, de ninguna manera, en el momento en que uno es nacido de nuevo, valoriza caminar de una verdad, de una manera transparente
tal manera que si personas que ya caminan se acercan a uno a indagar e inclusive encuentran cosas malas en uno, hay una comunión en común con el Señor Jesucristo. Entonces más bien es un filtro que une. Si ese filtro desune es porque hay algo que no está con la verdad. Sí, ahora el hermano dijo algo muy importante. Nosotros no queremos gente perfecta. Aquí no hay gente perfecta. Aquí vemos un montón de pecadores redimidos que tenemos el don del arrepentimiento. Como dice el hermano, ven algo en mí. Ok, hermano, te lo hacemos ver. Y qué lindo es ver que el hermano se arrepintió. Ya, eso es lo que nos caracteriza. Hay arrepentimiento. Practicamos el arrepentimiento. No que somos perfectos, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes, si ustedes van a vivir a mi casa, van a encontrar cosas que deben corregirme probablemente, ¿verdad? A mí o a mi esposa, en cuanto a nuestra relación o tal vez crianza, hijos. Pero debemos aceptar eso con humildad y arrepentirnos. Ese es uno de los frutos de un verdadero cristiano que se arrepiente. El no cristiano no se arrepiente, no cambia. ¿Por qué? Porque no ha sido capacitado por el Espíritu Santo. Entonces, gobierna el orgullo, no pide perdón, ni acepta tal vez un perdón. Tal vez alguien te ofendió y usted no acepta ese perdón. ¿Y por qué? Porque no tiene la capacidad de perdonar, porque no ha sido perdonado por Dios, no ha experimentado el perdón de Dios. Entonces, usted no perdona a nadie. Entonces, si usted no perdona a nadie, a pesar de que te están pidiendo perdón, entonces ya es válido cuestionar si Cristo te ha perdonado y has experimentado ese perdón de Dios. ¿Verdad? Empecemos con el pacto. Yo no voy a leerlo primero, pero sí dice el punto 1. Promete que asistido por la gracia de Dios, vea qué lindo la pregunta. Promete que asistido por la gracia de Dios cumplirá los requerimientos estipulados para los miembros de esta iglesia local. Ahí la persona, ustedes van a decir ahorita sí o amén. Y empiezan los puntos. Promete apoyar a esta iglesia local por medio de su asistencia fiel y avisar a sus pastores cuando por razones válidas no puedan asistir. Ese es el primer compromiso, del cual desarrollamos preguntas. ¿Es congruente pedir ser miembro y no apoyar a la iglesia local y no ser fiel en la asistencia? ¿Sí o no? ¿Es eso congruente? No. ¿Por qué? Que no, porque no tiene nada que ver. Voy a querer decirme yo a la iglesia. Ya, iglesia, yo quiero ser miembro. Mira, mira que sí, ya lo ven. ¿Para qué quería ser miembro? Y él pone la otra. No hay un amor de corazón, entonces es un amor superficial. Ok. El amor hacia la iglesia es muy, se ejemplifica muy bien con el amor en pareja. Imagínese usted, yo me quiero casar con usted, pero hay días que yo no voy a ir a la casa. Y ahí yo no amanezco. Hermano, usted todavía le queda uno, a pesar de que somos nacidos de nuevo, hermano, nos queda un remanente de ese pecado. Claro. En el mundo. Que venimos, vamos a ver, pues que hagamos de cosas. Despertarse cierto domingo, levantarse, es duro. Porque ese remanente del pecado está en uno. ¿Qué hacía yo los domingos? Si iba, no me daba la gana a la congregación. Iba, no iba a las oraciones. Y me iba a jugar tenis, me iba a pasear. Entonces, todo ese tipo de prácticas están en el ADN pecaminoso del mundo. Cuando llega un tipo de iglesia sana, se da uno cuenta que tiene que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y decir que ese remanente del pecado no me domine, ni la pereza ni las excusas. Yo ir a congregarme a ser fiel al Señor, que le dio todo por mí. Poco a poco lo va caminando el Espíritu Santo. Amén. Hay una lucha. Por eso me gustó la pregunta, asistido por la gracia de Dios. No hacemos, o sea, nos disponemos para hacerlo y el Señor nos da la gracia. Porque es cierto, o sea, es fijo. Van a haber sábados, amanecer domingos que usted no durmió. Que lo digan los papás. Que lo diga Noelia y William. Nehemías cayó y... Pero es cierto, entonces ponemos nuestra mirada en Cristo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Ok. ¿Es pecado entonces congregarse sin causa válida? Porque hay causas válidas.
Pero si no tienes una causa válida, ¿encontrarías eso pecaminoso? Como dice el hermano Olger, es que yo quiero ir a jugar tenis. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Hebreos 10, 21 al 25. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mis hermanos, ¿cuál es la casa de Dios? ¿La hermana Evelyn? La iglesia. Es decir, nosotros congregados somos casa de Dios. ¿Ah? No el local, no las paredes. Somos nosotros. Ok. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, según el texto? ¿Un pequeño qué? ¿O leí mal? ¿Ah? En el texto, vea el texto. Y teniendo... Ah, si es que esas teles así están pequeñas. Sí, esas sí están pequeñas. No pensé en el tele. Hebreos 10, 21 al 25. Tenemos un gran sacerdote. Un gran sacerdote. Pero ese gran sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y está sobre la casa de Dios. Él está... ¿Ah? Él es el que está a cargo. Él está sobre la casa de Dios. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Entonces, es un mandamiento, está en el decálogo. Cada vez que usted no se congrega, está desafiando a Dios, está pecando contra Dios, está provocando a ira a Dios. Hoy andábamos por ahí, y por aquí también estuve en la mañana, y es tremendo un montón de ciclistas que hay ahí. Si pagaran el marchamo, ¿verdad? Y beneficiaran al país en eso, pero los domingos es un atraso. Se tiene que contemplar ciclistas para el tráfico, ¿verdad? Porque te van a atrasar. Y hay que tener mucho cuidado. El punto es, mis hermanos, que la Biblia nos exhorta a congregarnos. Esos abundantes de personas hoy están felices andando en bicicleta, ¿verdad? Contentos porque según ellos están cuidando su cuerpo. Podrían decir, es que Dios manda a cuidar mi cuerpo. Sí, pero no es que no saque un texto, no pongas una ley para invalidar otra. Es un mandamiento de Dios, no del hombre, de Dios, congregarse. Hoy es el día santo, hoy es el día que Dios hizo para que lo alabemos, lo conozcamos, nos deleitemos en Él. Esa es la última parte de Cuanto veis que aquel día se acerca. es una advertencia. Sí, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ajá. Ahí también yo veo que en otras iglesias siempre que se habla mucho tratamos de idólatras a las personas como por ejemplo los católicos, los animales. Pero digo que también nosotros tenemos que claro de ser idólatras. Porque esto del ciclismo, cuidar el cuerpo y tanta cosa, es una idolatría, donde ponen toda cosa antes que a Dios. Y si yo digo, por ejemplo, yo voy a ir al culto hoy por ver los partidos, soy un idólatra. Idólatra porque estoy poniendo por primera cosa los jugadores, el fútbol, lo que sea, campeonato, antes que a Dios, o cualquier otra actividad. Cualquier otra. Un hijo. ¿Ya? ¿Qué cosa? Eso es idolatría, que no me está permitiendo ir a alabar al Señor, su mandato, que es un mandato que Él tiene, por esa idolatría. Claro. Una fábrica de ídolos. Buenísimo. ¿Qué dice también la confesión de fe? Por eso hablamos de la confesión de fe. El día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos los asuntos cotidianos, ¿sabe qué? Más bien nosotros practicamos, y ojalá que usted lo practique y sea constante en eso,
inténtelo, esfuércese por eso. El sábado, en la noche, dejamos todo listo. Si tienes carro, deja todo listo en el carro. Si podemos dejar el pinto hecho en la noche, ¿verdad? Déjelo listo en la noche. Los zapatos, la ropa, plánchela en la noche. Embetune los zapatos en la noche. Deje todo eso listo en la noche. ¿Para qué? Para que el domingo sea un día de deleite y usted no tenga que estar estresado. De paso, no vas a dejar nada olvidado. Porque cuando no hacemos eso, andamos en carreras y voy para la iglesia y dejé la Biblia en la casa. Bueno, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones, diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y de los deberes de necesidad y de misericordia. Entonces, hermanos, un punto aquí, y yo quiero aclarar, yo soy bivocacional, yo trabajo. Si la jefa me llamara un sábado y me dice, Wilmer, tengo un problema, todos los supervisores no pueden trabajar mañana, solo hay uno y yo necesito 2, usted me podría ayudar. Mis hermanos, es legítimo, por testimonio, que yo pueda decirle a la jefa, está bien, yo trabajo. Eso sí, yo hablo con Diego y le digo, hermano, tengo esta situación, usted puede encargarse del culto mañana. Y me pide trabajar el domingo. Pero es una cuestión de necesidad, de urgencia laboral. En ese sentido, yo estoy aplicando misericordia y a la vez estoy dando un buen testimonio para con mi jefe. Lo haría por eso. De paso, aumento la ofrenda, que me pagan el domingo. Entonces es legítimo, siempre y cuando en su corazón usted quiera glorificar a Dios. Pero si usted dice, aquí tengo la oportunidad, pastor, que es salva, pastor, no es que me están, vea, está la situación, y no es que tengo que trabajar mañana. Y ahí es una cuestión de misericordia, diría usted. Tómelo en cuenta, esto es misericordia. Así lo dice la confesión de fe. Bueno, el pastor puede decirle, sí, está bien, pero Dios ve tu corazón. Y si usted lo que anda buscando es la plata, como decían los hermanos, ya es una demostración. Dios te puso un escenario donde el ídolo está reinando, el dinero. Vamos avanzando porque me quedan pocos minutos. ¿De qué manera sirves al Señor? Porque entonces la siguiente compromiso que se hace, vamos a ver si se me borró aquí está. Dice el siguiente punto. Promete servir al Señor y a su iglesia, evitando ser una carga para los hermanos en algo que debería estar haciendo, sino más bien usar los dones que Dios ha dado mediante la guía de los pastores. Entonces, ¿de qué manera sirves al Señor? ¿De qué manera puede un miembro laico servir a la iglesia? ¿De qué manera puede un miembro laico ser carga a la iglesia en algo que debería estar haciendo? ¿Qué pasaría si un don es muy notable en un miembro, pero este no se quiere sujetar a los pastores? Todo eso es un compromiso que estamos haciendo en ese punto. ¿De qué manera sirves al Señor? Yo quiero hacerlos pensar en esto, o refrescar. ¿Sirves al Señor o puedes servir al Señor únicamente un domingo, aquí, ahí, cantando o haciendo algo? ¿Es así como el cristiano le sirve al Señor? Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Les ayudo con la respuesta, la refrescamos. Cuando cumples con tu rol de esposo y esposa, de padre o madre, y lo haces para la gloria de Dios, entonces estás sirviéndole a Cristo. Cuando trabajas para la gloria de Dios, le estás sirviendo a Cristo. Cuando sirves a otros en el culto público también, aquí le sirves a Cristo. Algunos hermanos vinieron hoy, ¿verdad? Tempranito. ¿Para qué? Para tener lo más presentable esto. Bueno, no nos sirvieron a nosotros, aunque sí, pero principalmente a Cristo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios en Colosenses es bellísima porque dice todo lo que hagan.
¿Se acuerdan Pedro? Cómo Pedro les dice en su carta que ya el hermano pastor expuso y que exhorta a esas personas que son empleados, que eran esclavos, ¿verdad? Pero aplicándolo al contexto ahorita, trabajadores, y Pedro les exhorta, háganlo como al Señor. Trabajen como si el mismo Señor fuera su jefe. De esa forma servimos a Jesús. De esa forma servimos a Jesús. Usted calladito se va para el parque, se va a algún lugar, predica a Cristo, le está sirviendo a Cristo. Y nosotros hacemos esas denuncias que hay en el cristianismo, esos paradigmas que hay que romper, porque la gente piensa que servir a Cristo es solamente estar aquí, donde salga la internet, ahora que está la internet. Eso es más, servir a Cristo es más que eso. No es que si usted, por ejemplo, es mujer, tiene un don bellísimo de canto y es muy talentosa en la música y quiere no solamente cantar, quiere dirigir la alabanza y liderar sobre el hombre, eso no es bíblico. Sin embargo, Dios quiere y te dio ese talento para que vayas y sirva a otros. Ponte una academia, enseña música, enséñale música a mis hijos. De eso se trata. Ese es el mandato cultural que encontramos en Génesis. Ir y con los talentos que Dios nos dio, impactar este mundo para bien. Amén. Entonces, ¿de qué manera puede un miembro de la iglesia laico servir a la iglesia? Hablando de nosotros mismos, ¿cómo nos podemos servir? Quítese la idea el domingo. ¿Cómo me pueden servir a mí? Ahorita los hermanos Alberto y Yanina están pasando por una situación. ¿Cómo les podemos servir a ellos? ¿Cómo le ha estado sirviendo usted a ellos? Orando y dándoles ánimo con palabras. Agarrar un versículo bíblico, hermana, mira qué lindo, hermano, mira qué lindo, estamos orando por ti. Ahí está, eso es servicio. Eso es servicio. Hermana, ¿necesitas algo? ¿Necesitan algo? Contáctenos, según nuestras posibilidades te podemos ayudar, pero cuenta con nuestras oraciones, estamos orando. Mira qué lindo este texto bíblico, apóyate acá, recuerda. Ahí estábamos sirviéndonos, ahí nos estábamos sirviendo. ¿Sí? Ahora, diáconos, tienen que estar todavía ayudando a los pastores a ver si hay algunas necesidades, porque muchas veces, como decían allá en República Dominicana, muchas veces el más necesitado no quiere pedir nada. Por eso es que más bien sacarle las palabras y decir, no, hermano, sí necesitas, permítenos bendecirte. ¿Verdad? En ese sentido, los laicos y los pastores tenemos que trabajar. Recordarles que hay forma de servicio, ahí está la alacena. Se va a comprar sus abarrotes, como decimos en Costa Rica, el diario, ¿verdad? Piense en la iglesia. Compre un atún de más, compre una bolsita de azúcar de más, compre un café de más, compre algo de más. Piense en la iglesia y sin que nadie se dé cuenta, viene y lo pone ahí. ¿Verdad? Si trae pan, déjenos saber porque el pan se llena de moho. Una vez encontramos un pan y se nos fue y ya estaba lleno de moho y tuvimos que botar. Es que si no hay, ¿no? Si hay muy poquito, ahí queda. La idea es que se vaya haciendo un diariecito para poder dar algo significativo. Pañales. ¿Verdad? Ahí, aquí sobra esa necesidad, va a estar aquí, hermanos. Y salen unos y vienen otros, porque ahí viene otro en camino. Salgan pañales. ¿Qué pasaría si un don es muy notable en un miembro, pero este no se quiere sujetar a sus pastores? Mis hermanos, y nos pasa. Los pastores debemos pastorearnos unos a otros. Y entonces, si alguien, por ejemplo, tiene ese don, debe entender que tiene que dejarse pastorear. Porque entra un equipo de pastores donde el pastoreo continúa. ¿Verdad? Y debemos dejarnos pastorear. Entonces, ¿qué pasaría si un don es muy notable en un miembro, pero este no se quiere dejar sujetar? Bueno, si no se sujeta, entonces, si no va a poder desarrollar ese don, porque el don se desarrolla cuando se lo ejercite. Entonces hay que dejarse pastorear. Avanzamos.
Pregunta 4. Promete dar sus ofrendas fielmente sin retrasar lo que es del Señor y compartir con sus pastores y hermanos toda cosa buena conforme a las posibilidades o a sus posibilidades. Ojo el compromiso que todos hicimos. Porque aquí ese es un tema que nosotros casi nunca tocamos desde el púlpito y es el tema de la plata. Más bien denunciamos el Evangelio de la Prosperidad. Pero debemos hablar del dinero, bíblicamente hablando, y de la bendición que es administrar bien el hogar y también dar para Dios. Entonces, ¿por qué todo miembro debe ofrendar? ¿Qué respondería usted? ¿Por qué todo miembro de la membresía debe ofrendar? ¿Por qué? Primera razón, lo más importante, ¿por qué? ¿Ok? Dios lo manda, Dios lo ordena. No se comulga con una relación importante, por cuanto que el dinero es parte de una idolatría tremenda. Entonces nos hace más sensibles en reconocer que el Señor todo proviene de Él. Amén. Ok. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? Adorar. Parte de la oración. Oramos a Dios por profetas. Otra cosa es una demostración personal. No negarle que amores. Pero en cuanto amamos la obra, si amamos la obra realmente, ahí se echa de ver. Personalmente, cada uno de nosotros, ¿qué tanto amo yo la obra del Señor? Entonces, de lo que Dios me da, como dice la palabra, alegremente, voy a bendecir al Señor, con una ofrenda, porque amo la obra. Quiero ver la obra crecer, quiero ver la iglesia estar bien, no la iglesia influencial. Parte de eso, ¿no? Amén. Sí, hermano. Ahora, que mencionaba Calvino, es que el dinero es uno de los ídolos más grandes que tiene el ser humano. Y un ídolo es todo aquello que nos distrae la comunión. Cuando yo pongo la atención en un ídolo como el dinero, pierdo la comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros? Que el dinero cuesta mucho, que hay que cruciarla, que hemos sido metidos, miserables y egoístas. Es de la sociedad muy igual. Ajá. Muy igual. Entonces, manejamos el dinero y lo acaparamos. Se puede acabar el mundo hoy y no lo sabemos. Ya quiero Cristo para venir. Entonces, hacemos un ídolo del dinero. Porque ponemos la atención más, uy, qué torpe. Si quito este dinero, posiblemente no voy a poder comer el próximo mes. Tengo un montón de gastos. No es que no funcione como la doctrina de la prosperidad. Siembra $1,000 para que en un mes, hermano, las estudien ahí con ustedes vengan. No es así, ya, ¿cierto? Por uno. Hace que recorre para nada. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de que nos desprendamos, porque un ídolo es el que quita la atención de Dios y la pone en ese ídolo. Tenemos que aprender que Dios nada le quedaba desapercibido, porque Él sabía el dinero. Claro. Él sabía el dinero y la palabra de Dios. Amén. El amor al dinero es el más de todo. El amor. El amor. Ofrendamos, ¿por qué? Porque la luz no se paga sola. Porque todo esto hay que pagar costos. Amén. Y para que la obra del reino se expanda, si tuviéramos obra misionera en otros países, necesitaríamos también ofrendar. Amén. Es una obra de cristianos. ¿Qué hicieron los cristianos del primer siglo? Se repartieron todas las cosas. Se entregaron las cosas sin miserias. ¿Qué dice? El segundo punto, de quitar los otros para el segundo. No es que tengamos que vender el carro y todo, pero yo digo una cosa, y el pastor nos ha regañado muchas veces, Diego, con esto del futuro. No se cuesta. A veces nos cuesta. Es un llamado a nuestras conciencias. Hicimos también voluntariamente, incógnitamente también, pusimos papelitos para comprometernos con algo específico. Y si no estamos dando eso específico, le estamos haciendo, humanamente hablando, daño a nosotros mismos, ¿verdad? A nosotros mismos. Seríamos como ese esposo, ¿verdad? Músico que llega al aguinaldo y llega a la casa con
con una guitarra y un amplificador y le dice a la esposa, no es que no pudieron darnos el aguinaldo y me dieron esta guitarra con ese amplificador. No, casi. Esa era mi vida de noviazgo. Pero, amén. Correcto. Se nos fue el tiempo y falta más. Ajá. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El problema de nosotros seres humanos y los cristianos, y tiene que ver con la santificación. O sea, ¿cuánto estoy yo? Si yo me alejo de la Biblia, me voy a acercar más a este mundo. ¿Y qué dice este mundo? Hay crisis financiera, todo está carísimo, y los huevos están a 5,000 colones, y esto y lo otro. ¿Qué dice Dios? Usted dé. Usted dé. Y sabe, y me predico esto a mí mismo, si usted lee Hechos 20, está Pablo dándole el discurso a los pastores de Éfeso, en Mileto, la despedida. ¿Y sabe qué les dice a los pastores? Y es interesantísimo y bellísimo. Les dice unas palabras de Jesús que usted no encuentra en los evangelios. Son las únicas palabras de Jesús que usted no encuentra en los evangelios, aparte de lo que Jesús dice en Apocalipsis. Y a los pastores les dice, más bienaventurado dar que recibir. Somos los pastores los que mayormente tenemos que dar el ejemplo de ser desprendidos en ofrendas y en cosas materiales. Porque no solamente ofrendas. Dice, hermano, si usted tiene un tele más grande que ese, en 3 cuartos, hay gente que tiene teles en 3 cuartos. Si usted tiene 3 cuartos y tiene un tele más grande que ese, y yo lo veo, no sé. Quitemos ese y pongamos otro más grande. No, es que de verdad, yo a veces pienso, ¿por qué yo tengo 2 teles? Eso no es avaricia. Porque yo quiero un carro más grande. Es consumista, materialismo. ¿Cierto o no? Entonces, qué naturaleza más pecaminosa, qué orgullo el mío que no me deja ver mi avaricia, mi necedad. Pero si uno está yendo a Michelin, no está yendo a Miguel, no vale la pena. En cuanto a la ofrenda, 1 Corintios 16, 1 al 2, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Hoy, el domingo, el día del Señor. Pongan aparte, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, hay una directriz ahí de Pablo, pongan aparte algo, según haya prosperado. Entonces, mi hermano, que Dios te prospere. Conforme prosperas, sé mejor administrador de lo que Dios te está dando y demás. No os engañéis, dice Gálatas 6, 6 al 10. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? ¿Y de qué tema está hablando? De finanzas y de amor. Porque el que siembra para su carne, y de hecho está hablando también del sustento a los pastores. De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, hay una promesa. Dios nos va a dar, conforme a su sabiduría y providencia y soberanía y a su tiempo, pero Dios promete que nos va a dar. ¿Por qué? Porque vamos a seguir dando. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la iglesia, a los de la fe. Dice el siguiente punto para ir terminando, promete apoyar, animar y amar a sus hermanos miembros de esta iglesia local, mostrando interés
cuando se enferman o enfrentan momentos difíciles. Se dispone también a cuidar a sus hermanos de doctrinas peligrosas y reprenderlos en espíritu de mansedumbre y amor. Obviamente que sí. Y el punto 7, para terminar, se dispone a recibir la corrección por parte de sus pastores y hermanos cuando hay alguna preocupación por su alma y a no salir del cuidado de la iglesia mientras es disciplinado. Y aquí es donde yo les advierto, hermano David, Sandra, todavía están a tiempo si quieren retractarse, pero ser miembro de una iglesia local es someterse a una autoridad. Otra vez, la sociedad está, en las esferas de la sociedad, Dios puso autoridades. Usted va a la calle, está la autoridad de tránsito, está la autoridad legal, la policía vela por eso. Usted va al trabajo, hay autoridad. En todo lado hay autoridad. Y usted debe someterse a la autoridad, sino que hay problemas. No quiere someterse a mí como jefe, yo le digo el trabajo, buscate otro trabajo. ¿O no? O lo echamos, porque de todo modo no va a ser productivo. En la iglesia también, Dios puso autoridades. Y Dios quiere que los pastores, y así los llama, somos supervisores, obispos, ancianos, y debemos supervisar. Y cuando uno supervisa, tiene que entonces pastorear. Y resulta que cuando hicimos un pacto y nos hacemos miembros de la iglesia, usted está diciendo, yo voy entonces a sujetarme a ustedes. Ciegamente, no. Siempre y cuando usted venga con la palabra de Dios bien trazada. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Hay una responsabilidad de nosotros, porque tenemos que dar cuenta a cada uno de ustedes. Y usted cree que eso se siente muy bonito. Pues no hay un peso ahí. Lo bonito se hace con amor, se hace con agrado, pero hay un día que hay que darle cuenta al Dios de eso. Entonces, por ese peso que tenemos de que es que no vengo aquí porque quiero, es que tengo en mis espaldas la responsabilidad delante de Dios que debo ayudarte, ¿verdad? Entonces, si usted se hace miembro de la iglesia y debemos pastorearte, la idea es que usted en humildad proceda al arrepentimiento. Y si lo amerita, ahí tiene que haber disciplina. El verdadero hijo de Dios se somete a la disciplina, sea cual sea. Si no está de acuerdo, y eso es todo un tema de la conversión de fe, si no está de acuerdo, usted analiza y dice, Señor, no estoy de acuerdo, tú sabes que no fue así, eso no fue así, pero yo creo que usted es el pastor principal de esta iglesia, tú eres el príncipe del pastores acá, y tú vas a sacar la realidad a la luz tarde o temprano. Por lo tanto, me someto a esa disciplina confiando en que tú, Señor, eres mi justicia y todo saldrá a la luz. Entonces me someto, ahí estoy. ¿Ya? Y así será. Adelante. Esto en algunas iglesias se ha malinterpretado porque algunos pastores han abusado de la autoridad. Claro que sí. Ahora, en el versículo que leíste, dijiste que el pastor va a pastorear nuestras almas. Nosotros cuando nos sometemos a una autoridad secular como el gobierno, que no nos queramos, por Dios, nosotros nos sometemos. Amén. Ahora imagínense cómo nos vamos a someter a la iglesia. Y el pastor lo que quiere es velar por nuestras almas. No es que anda echando un como un detective. Cuando hay un problema o una necesidad, él va pastoreando. Pero hay pastores que abusan. Estoy hablando de esta iglesia. Que abusan, sí. Pues vamos a decir que estoy en un lugar. Entonces, y uno ve, entonces el hombre se siente como el dueño de una empresa, que gerencia a los ovejas como le da la gana. Y hay muchos abusos de autoridad, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí. Para que lo veamos aquí, para que la gente que está escuchando, que no entiende, entienda que cuando hablamos de autoridad es el amor de Cristo. Amén. Y voy a añadir algo más que es terrible y peor. Muchas veces se usa el púlpito, porque nosotros lo vivimos, y ustedes también en otras iglesias,
para manipular. Yo soy el pastor, a mí no se me cuestiona, a mí no toquen al ungido de Dios, ¿verdad? Y no, eso también es de denunciar y no debe ser así. Es antibíblico. Amén. No teniendo señorío. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para concluir este espacio. Luego, antes del refrigerio, vamos a tener la recepción de miembros para entonces empezar el culto. ¿Ok? Así se ha hecho. Correcto. Se ha terminado el culto y se hace la recepción de miembros. No se hace dentro del culto, porque eso no es parte del culto que Dios manda, ¿verdad? Eso no está, eso es regulado. Entonces, hoy lo vamos a hacer antitos. Como tenemos esto fresquito, para que ustedes entonces, o quieren darse un tiempo para pensarlo, ¿no? Muy bien. Vamos a orar. Oramos, Padre, gracias porque tu palabra es buena y es linda y creemos y confiamos que tú nos estás pastoreando a todos y que tu palabra nos pastorea y nos regula y nos ayuda a ir creciendo y madurando. Y concédenos que esto que hemos abordado en el pacto, que hemos refrescado, concédenos seguirlo aplicando en todas las áreas, no solamente en la financiera, sino también en el cuidado de unos por otros, en el velar, en el servir, como lo hemos visto. El servicio es mucho más amplio que estar participando en un culto el domingo. Va más allá, donde todos estamos involucrados y activos en eso. Gracias por este hermoso pacto y bendice a hermana Sandra, hermano David, quien en este momento se van a comprometer delante tuyo, delante de la iglesia, a cumplir con este pacto que vamos a hacer, y auxiliados por tu gracia lo lograremos sostener hasta tu regreso o que tú nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora sí, pueden pasar